En los días siguientes, el juez emitió su veredicto, la inocencia de Al-Hotman y la restauración de su consideración. En cuanto a Mabruka, regresó a su vida con su vestido verdadero, no con el vestido de Rizku el perfumista. La gente volvió a recibirla con amor, y los pretendientes regresaron a su puerta de nuevo, pero su corazón esta vez ya había elegido. Era Muhammad, el joven que vio su verdad desde el primer momento, el primero que la amó sin pedirle nada. Una tarde, Mabruka entró donde su tío Othman, se sentó con él como solía hacer en los días de la infancia, y susurró con timidez: «Tío, creo que mi corazón elige, no porque sea un talismán, sino porque soy un ser humano». El hombre la miró y ya había leído el nombre en sus ojos antes de que lo pronunciara. Dijo sonriendo: «Es Muhammad, ¿no es así?». Asintió con la cabeza y dijo con voz llena de pureza: «Sí, es él. Un hombre que no teme la pobreza y conoce el valor del trabajo y la honestidad, y nunca me preguntará dónde está tu oro o cuánto posees, sino que me preguntará: ¿amas?». El Al-Hotman bendijo ese matrimonio, y llegó el día prometido. Se celebró la boda en una ceremonia sencilla que reunió a los seres queridos, y no se colgaron adornos en las puertas, sino que se colgaron en los corazones. Después de unos días, Mabruka y Muhammad tomaron su decisión de partir. Ella le dijo mientras caminaban por el camino de salida de la ciudad: «Vamos a otra ciudad y comencemos de nuevo allí, donde nadie nos conozca y nadie sepa nada sobre el talismán de la suerte. Solo tú y yo, y nuestra vida que escribimos con nuestras propias manos». Muhammad sonrió, tomó su mano y dijo: «Y no serás sino la verdadera Mabruka, no para la gente, sino solo para mí». El carruaje se alejó con tranquilidad de la ciudad poco a poco, y el viento llevó los restos de la historia, pero ya no se contaba como la historia de un talismán, sino como la historia de una joven que supo cómo forjar su destino y elegir el amor sobre el oro, la honestidad sobre la fama, y la misericordia sobre la maldición. Así fue nuestra historia de hoy. Espero que hayan pasado un tiempo agradable. Luego resonó la voz del juez por toda la plaza: «No tendremos paz hasta que conozcamos la verdad. Hay una joven desaparecida, debemos saber su destino. Quien conozca dónde está Mabruka, que se acerque». Se acercaron algunas personas con testimonios. Algunos dijeron que el Al-Hotman la mató y la enterró, otros dijeron que la encerró y encarceló, y otros juraron que la vieron por última vez entrar a su casa y no salir. Se levantó el Al-Hotman de su lugar y dijo con voz agotada: «Todo lo que sé es que la joven estaba en mi casa, rechazó a muchos pretendientes, luego desapareció. Me desperté una mañana y no la encontré». Pero el juez no se convenció y dijo: «Mabruka no salió de la ciudad. Nadie testificó que saliera por la puerta de los guardias, ni acompañó ninguna caravana, e incluso la gente de tu casa no sabe nada. ¿Es esto razonable?». Reinó el silencio y la gente se intercambió miradas sospechosas. Entonces Rizku el perfumista se movió de entre las filas, caminó con firmeza hasta que se paró frente a la plataforma y dijo con voz alta: Yo sé dónde está Mabruka». Las cabezas se voltearon y los alientos se congelaron. Continuó con voz firme: «Mabruka no fue asesinada, ni encarcelada, ni huyó. Desapareció por su propia voluntad». Luego extendió su mano hacia su turbante, se lo quitó lentamente, siguió quitándose la barba postiza y la túnica pesada, y cayó el disfraz. Mabruka se paró frente a todos con ropas de hombre que aún llevaba, pero con sus ojos claros y su voz que no se olvida. La gente gritó y se elevaron las voces: «Es ella. Mabruka. Esto es imposible. Estuvo entre nosotros todo este tiempo». Levantó la mano pidiendo silencio, luego dijo con voz firme y corazón sano: «Gente, desaparecí de ustedes por mi propia voluntad, no huyendo de alguien, sino huyendo de sus miradas, de sus ojos llenos de codicia, de sus palabras que me convirtieron en un talismán, no en un ser humano. Solo quería ser como soy, respirar lejos de ustedes». Luego miró hacia el juez y dijo: «Y hoy lo digo frente a ustedes, el Al-Hotman es inocente, y yo soy la causa. Perdónenme». Reinó el silencio, nadie se movió, incluso el juez parecía incapaz de hablar. El Al-Hotman se acercó de entre las multitudes con lágrimas llenando sus ojos, abrazó a Mabruka contra su pecho como si fuera su hija que había perdido y luego regresó a él de nuevo.
Aquí Mabruka dijo con voz clara y la serenidad llenando sus ojos: mi madre Fátima encontró la herencia de su abuelo, una vasija llena de oro bajo el árbol porque era de buen corazón. El jeque Abbas recibió la recompensa de su valentía el día que defendió la justicia, no porque quisiera recompensa. Y mi tío el Haj Othman es un hombre que trabajó y luchó mucho, y se esforzó en la tierra, así que Dios lo honró, no porque yo esté en su casa, sino porque es un siervo diligente y sincero. Pero la gente pensó que la provisión estaba relacionada conmigo y que la bendición me seguía como las sombras siguen a los cuerpos. Soy un ser humano como ustedes, Dios me destinó una provisión como destinó a cada uno de ustedes una provisión. Si no creen en eso, no los llenará el oro de la tierra ni se satisfarán sus almas aunque siembren la suerte en sus manos. Así la ciudad comenzó a sanarse de la enfermedad de las sospechas, y el nombre de Mabruka volvió a repetirse entre la gente, no como un talismán, sino como una joven valiente que se paró un día en la plataforma del juicio y dijo la verdad. El Haj Othman permaneció silencioso, devolvía el daño con paciencia, hasta esa mañana en que los hombres de la policía se pararon en la puerta de su casa. Su jefe dijo con voz firme: nos llegaron denuncias que te acusan de la desaparición de la joven o de deshacerte de ella, Haj Othman. Te ordenamos comparecer ante el juez. El hombre se quedó confundido, atónito. No habló mucho, solo miró al cielo y luego dijo con tranquilidad: estoy en sus manos, y que juzgue Dios primero, luego el juez. El Haj entró a la cárcel y comenzaron las investigaciones, pero no había ni una sola prueba contundente, ni cadáver, ni testigos, solo rumores y el corazón de la ciudad encendido de sospecha. A pesar de eso, el caso llegó al tribunal y se congregó la gente de todas partes, la mayoría sedientos de la cabeza del asesino, como lo habían pintado sus lenguas. En este ambiente cargado, Rizku el perfumista aún dirigía su tienda con tranquilidad, trabajaba como de costumbre, pero su corazón no estaba tranquilo. Observaba el fuego encenderse en una ciudad que no conoció la bendición sino cuando apareció en ella Mabruka. Al final de uno de los días, mientras se apagaban las lámparas en su tienda, el empleado Muhammad dijo con voz baja: la situación del Haj Othman se ha vuelto muy difícil. Es suficiente lo que le ha pasado al hombre. ¿No ves que el asunto se ha prolongado? Es necesario ponerle fin. Rizku el perfumista lo miró con tranquilidad y dijo: ¿qué quieres decir con tus palabras? Muhammad se acercó un paso y dijo con voz que contenía súplica y determinación: Mabruka, no hay tiempo para evasivas. Te conozco desde el principio. Nadie desaparece así de repente y luego aparece con esa apariencia, con esos ojos. Te reconocí desde el primer día, y ahora debes sacar al Haj Othman de esta situación. Se ensancharon los ojos de Rizku el perfumista y su voz tembló por un momento, luego se desplomó de pie y dijo con su voz que ya no era completamente ronca: ¿desde cuándo sabes mi verdad? Muhammad dijo, y sus ojos aún seguían los rasgos ocultos detrás del disfraz masculino: desde que me paré frente a ti por primera vez en la tienda del Haj Othman. Y desde que mis ojos se prendaron de ti y el corazón te deseó, supe que eras tú. Pero, ¿quién soy yo para declarar mi deseo de acercarme al talismán de la suerte de la ciudad? Luego se calló un momento y continuó hablando con emoción sincera: pero, Mabruka, el Haj Othman tiene derechos sobre ti. El hombre está sufriendo y todo el mercado se está derrumbando, no por tu culpa, sino por tu miedo. Sé que huías de la codicia de la gente, pero ¿cuál es la culpa del hombre? ¿Cuál es la culpa de su comercio? Debes aparecer y enfrentar al mundo por ti misma, no por tus sombras. Mabruka se calló, luego dijo: no le pasará nada malo. No hay cadáver ni prueba, nada. El juez lo absolverá y no pasarán sino días y la gente olvidará. Pero Muhammad dijo rápidamente, y su voz se había elevado un poco: la gente no olvida fácilmente, Mabruka. Y el hombre perdió todo, incluso su reputación. ¿No ves lo que le han hecho? Los rasgos de Mabruka se calmaron, bajó los ojos, luego levantó la cabeza y en su mirada había una nueva determinación: sí, ha llegado el momento de salvar al hombre y recuperar lo que se perdió de confianza y seguridad. En la mañana del día del juicio, la plaza de la ciudad se había convertido en algo parecido a un salón popular. Se instaló una plataforma de madera alta donde se sentó el juez, y en las filas traseras se paró Rizku el perfumista con su turbante ancho, su barba ligera y sus ojos alertas.
Con el amanecer, se había vestido con ropas de hombre, una túnica ancha, un turbante blanco con el que ocultó su cabello largo, y se puso una barba ligera de cabello postizo. Probó su voz para hacerla más ronca y se entrenó en una forma diferente de caminar. Luego salió dirigiéndose al mercado de la ciudad, no como una joven, sino como un comerciante joven recién llegado que llevaba el nombre de Rizku el perfumista. En solo 2 días, con la astucia, sagacidad y dinero que poseía, compró una pequeña tienda en uno de los barrios del mercado antiguo. Colgó en su puerta un cartel de madera en el que estaba escrito Rizku el perfumista, perfumería y especias. Rizku parecía un comerciante joven de rasgos extraños, con barba ligera y túnica ancha, ojos grandes y penetrantes con algo de misterio y una sonrisa tímida que no se apartaba de sus labios. Entró al mercado con tranquilidad, pero su presencia llamó rápidamente la atención, un comerciante generoso, honesto, elocuente, de amplio conocimiento en hierbas y especias, como si fuera hijo del mercado desde muchos años. Un día entró a su tienda un joven delgado que vestía ropas remendadas, pero en sus ojos había una vitalidad notable, su espíritu era de sombra ligera, su actividad no se perdía de vista. Tan pronto como Mabruka lo vio, lo reconoció, era Muhammad, el joven que había trabajado con su tío Othman en su tienda. Pero ocultó su conocimiento de él y le preguntó quién era y qué necesitaba en su tienda. El joven sonrió y dijo con confianza, «Mi nombre es Muhammad, busco trabajo honesto». Se calló un momento, luego dijo, «¿Y quieres que trabaje contigo?». Le respondió inmediatamente, «Sería un honor para mí, señor. Eres un comerciante conocido a pesar de ser nuevo en la ciudad. Trabajé anteriormente con el Haj Othman, pregúntale sobre mí. Soy honesto y activo, y necesito trabajo para ayudarme». Rizku el perfumista sonrió y dijo, «Está bien, Muhammad, trabajarás conmigo, pero con la condición de que seas honesto con el dinero, sincero con los clientes, no engañes, no robes». Muhammad respondió con rostro sincero, «No he conocido en mi vida sino la honestidad, señor, pero nadie me da una oportunidad». Rizku respondió bajando la voz, «La oportunidad está ahora en tus manos, así que no la desperdicies». Así comenzó Mabruka su nueva vida con una identidad diferente en el mundo del comercio y el trabajo, observando el mercado desde un ángulo nuevo y observando también su corazón, que comenzó a latir con algo oculto por ese joven puro y sincero. Pero en el otro lado de la ciudad, la calma no reinaba. La gente había comenzado a notar la ausencia de Mabruka de la tienda de la Haj Othman y su repentina desaparición. Algunos susurraron, «El hombre la mató, ocultó su cadáver para apoderarse de su tesoro y su bendición, y le impidió el matrimonio». Otro dijo, «No es razonable que desaparezca de repente sin rastro. ¿Dónde fue? No la vimos salir de la ciudad». Las sospechas aumentaron, las opiniones se contradijeron, y los ojos se volvieron hacia el Haj Othman, observándolo e interpretando cada movimiento y silencio. En cuanto al Haj Othman, se mantuvo en silencio, cerró la puerta de su habitación y cuando le preguntaron dijo, «Me desperté un día y no la encontré. Ha huido de mi casa, no conozco su lugar». Pero la ciudad no se calmó. La gente creía que algo malo había pasado a Mabruka. Los ojos se convirtieron en ojos acechantes, y algunos malvados comenzaron a atacar las tiendas del hombre y dirigirle palabras airadas, «¿Dónde está Mabruka? Devuelvan el talismán de la suerte de la ciudad. El asesino está entre nosotros». El nombre de Haj Othman, que ayer era sinónimo de generosidad, se convirtió hoy en un nombre que se repetía en las lenguas acompañado de palabras duras, asesino, traicionó la confianza, codicioso de Mabruka. Cada día que pasaba, los rumores empeoraban, las tiendas perdían clientes, eran apedreadas y cerradas una tras otra. La gente confiaba en ella, especialmente las mujeres, que venían a pedirle consejo en las compras y escuchaban su opinión como si fuera una experta, no solo una joven marginada. Pero las cosas no eran todas inocentes. Con su ascenso y aparición, los ojos comenzaron a acecharla. No eran solo ojos de admiración, sino miradas de codicia. Tan pronto como creció y la belleza se asentó en sus rasgos, se derramaron ofertas de matrimonio sobre la casa de Haj Othman. Este era el hijo de fulano de una casa de comerciante rico que la quería por esposa, y este era el hijo del juez que mostraba una admiración evidente por ella, y aquel era un comerciante conocido, y aquel un carpintero hábil y dueño de oficio y estatus.
Se estrechó el pecho de la Hotman y comenzó la ira a ascender en su interior, pues él era padre de varias hijas, pero los pretendientes no tocaban su puerta sino por Mabruka, y los regalos no se dirigían sino en su nombre, y los comerciantes no elogiaban sino su conversación, y las lenguas no se detenían de mencionarla. Lo que aumentó más la tensión fue que Mabruka misma comenzó a sentir molestia. Escuchaba a la gente hablar sobre su suerte, su belleza, su dinero y el tesoro que llevaba consigo, pero nadie le preguntaba qué le gustaba, con qué soñaba, qué la satisfacía o la asustaba. Estaba rodeada de atención, pero sola por dentro. En esa noche, levantó sus ojos hacia el cielo y susurró con ardor: «Oh Señor, guíame por el camino. Envíame a quien me vea a mí, no lo que me rodea». De repente, interrumpió su soledad el sonido de golpes suaves en la puerta, seguido de la voz de su tío Otman pidiendo permiso para entrar. Le abrió la puerta, él entró, se sentó e inclinó la cabeza un momento antes de decir: «Hoy hablaron conmigo 3 jóvenes, todos quieren casarse contigo. He pensado mucho, y sé, como tú sabes, que estos no te buscan por amor sino por codicia por lo que se imaginan a tu alrededor. Por eso vi que lo mejor para ti y para todos nosotros es que te cases con mi hijo mayor, Mahmoud». La propuesta la sorprendió por un momento, pero no era completamente extraña. Miró al suelo, luego levantó los ojos y dijo con voz tranquila: «Por Dios, tío mío, se me ha estrechado el pecho por todo lo que veo y escucho. Todos estos pretendientes que tocan tu puerta, siendo yo la menor de las hijas de esta casa, y tú sabes y Mahmoud sabe que él no me ama, sino que apenas me ve. ¿Cómo me casaría antes que tus hijas, que son mayores que yo en edad, más bellas y más completas? Los que vienen a ti no son sino codiciosos de la ilusión. No preguntan quién soy, sino que puedo traerles. No soy una provisión que se regala ni una suerte que se compra, y no estoy preparada ahora para el matrimonio, ni con Mahmoud ni con otro. Solo quiero que me des un poco de tiempo hasta que se casen tus hijas que son mayores que yo. Y te juro, tío mío, que lo que te ha llegado de provisión es fruto de tu trabajo y la generosidad de Dios, no por mi causa. La gente no entiende, el bien está en las manos de Dios, no en las manos de una niña expósita». El Hotman inclinó la cabeza y se puso a pensar en sus palabras, luego levantó los ojos y dijo: «Por Dios, hija mía, no te propuse el matrimonio con mi hijo sino porque comencé a creer lo que dicen. Pero me comprometo con tu cuidado mientras viva, y juro, y Dios es testigo, que eres para mí como mis hijas, sin diferencia». Mabruka sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa tranquila, pero no era una sonrisa de descanso, sino de salvación temporal. Sabía que el camino era aún largo y que las intenciones no siempre eran como se decían. En ese momento, Mabruka había resuelto en su interior algo extraño y audaz, incluso valiente hasta el punto de la locura: escapar, desaparecer de los ojos codiciosos de la gente, comenzar una nueva vida con una nueva identidad. Esperó hasta que se apagaran las luces de la casa, reunió sus pertenencias necesarias y algunas ropas, y salió antes del amanecer con pasos ligeros, como si caminara sobre las puntas de los pies en su corazón. Se dirigió a la antigua casa de Fátima, abrió su puerta de madera que no se había abierto desde años, luego salió al patio de tierra donde estaba el árbol frondoso que conocía bien. Cavó la tierra y sacó la vasija, y con ojos llorosos y corazón que mezclaba la nostalgia con la determinación, entró a la pequeña casa, se sentó entre sus paredes cariñosas y comenzó a prepararse para su gran escape. Entre los susurros y las miradas, Mabruka estaba de pie cerca de la tumba de su madre, silenciosa, llorosa y sola, pero no era débil. Las miradas de envidia y codicia comenzaron a filtrarse desde los ojos de todos, apareciendo abiertamente en sus rostros. Las reuniones se convirtieron en un campo de batalla oculta, cada uno viéndose con más derecho a acoger a la niña que había traído el bien con ella a todos los que la cuidaron, sin que nadie prestara atención a los sentimientos de Mabruka o su opinión, como si fuera un botín que se repartían. A pesar de su corta edad, ella se daba cuenta perfectamente de que la gente no competía por ella, sino que competía por el dinero que imaginaban a su alrededor y por el tesoro sobre el cual se habían tejido historias. Lloraba en silencio cada vez que se intensificaban las conversaciones a su alrededor, luego se refugiaba bajo el árbol que había sido testigo de sus comienzos, abrazando la vasija contra su pecho y aferrándose al consejo de Fátima como si fuera la última cuerda que la unía a la vida.
Finalmente, el asunto de Mabruka fue remitido al juez de la ciudad para que viera su destino y la herencia de la señora Fátima, que no era más que una casa pequeña y un jardín simple que lo rodeaba. El juez examinó los papeles y escuchó las declaraciones de los presentes, luego dijo: la herencia de la señora Fátima y la tutela de la niña pasan al pariente más cercano en linaje, que es el señor Othman, su primo, hombre respetable conocido por su rectitud y honestidad, a pesar de la estrechez de su situación. El Haj Othman era un hombre anciano, comerciante honorable que tenía hijos e hijas, pero no era rico, sino conocido por su ascetismo, piedad y escasez de dineros. Se dirigió a la casa de Fátima, la cerró y se llevó a Mabruka después de haber escuchado de la gente su historia. Y se repitió en sus oídos esa frase famosa de que era la niña que había traído el bien con ella. El hombre dijo a la gente de la ciudad con calma y dignidad: Mabruka estará en mi casa como mis hijas, y la cuidaré en la medida de lo posible. Así comenzó Mabruka una nueva página de su vida bajo el cuidado de un hombre piadoso. Los primeros meses pasaron con relativa calma, pero los ojos del enojo comenzaron a seguirla en la casa por parte de la esposa de Othman y de sus hijos e hijas, quienes no ocultaron miradas de sospecha y molestia. Para evitar la discordia, el Haj Othman decidió llevar a la niña con él a su pequeña tienda en el mercado para trabajar con él en limpiar el lugar y ordenar las mercancías. No pasaron sino días hasta que Mabruka se trasladó al mercado, sentándose en un rincón de la tienda del Haj Othman, el perfumista, limpiando el suelo, ordenando las botellas a pesar del cansancio. Pero algo extraño comenzó a suceder desde que Mabruka entró a la casa de Othman. La situación del hombre cambió. Las ganancias de su comercio aumentaron con velocidad notable, y la gente acudía a su tienda desde todos los rincones. Los tratos se cerraban uno tras otro, y en el transcurso de pocos años, el nombre del Haj Othman se hizo conocido no solo en la ciudad, sino también en los pueblos vecinos. La gente volvió a decir: ¿recuerdan a Mabruka? Ella fue la causa del enriquecimiento de Fátima, luego del jeque Abbas, y ahora del Haj Othman. Así regresó la vieja historia con nuevas vestimentas, la niña bendita que lleva consigo la prosperidad y el bien donde quiera que esté. Incluso las expresiones comenzaron a repetirse entre los comerciantes. Uno de ellos miraba a Mabruka desde lejos, diciendo con admiración evidente: «Gloria a Dios, esta niña no es como el resto de la gente. Todo el que se acerca a ella recibe el bien». Otro rió y movió la cabeza con admiración: «El Haj Othman apenas tenía una tienda pequeña, y ahora tiene almacenes y muchas mercancías. Ella es un talismán de la suerte, sin duda alguna». Así se extendió por todas partes una nueva denominación: Mabruka, el talismán de la suerte. Y cuando cumplió 18 años, se había convertido en una joven madura, de pasos suaves, lengua sabia, su rostro irradiaba con una sonrisa pura y rasgos confiados. Continuó trabajando con el Haj Othman, pero ya no era simplemente una niña que limpiaba y ayudaba, sino que se había convertido en quien dirigía las ventas, contentaba a los clientes con su buen carácter y seguía las cuentas con precisión y sagacidad. El Haj Othman era un hombre anciano, comerciante honorable que tenía hijos e hijas, pero no era rico, sino conocido por su ascetismo, piedad y escasez de dineros. Se dirigió a la casa de Fátima, la cerró y se llevó a Mabruka después de haber escuchado de la gente su historia. Y se repitió en sus oídos esa frase famosa de que era la niña que había traído el bien con ella. El hombre dijo a la gente de la ciudad con calma y dignidad: «Mabruka estará en mi casa como mis hijas, y la cuidaré en la medida de lo posible». Así comenzó Mabruka una nueva página de su vida bajo el cuidado de un hombre piadoso. Los primeros meses pasaron con relativa calma, pero los ojos del enojo comenzaron a seguirla en la casa por parte de la esposa de Othman y de sus hijos e hijas, quienes no ocultaron miradas de sospecha y molestia. Para evitar la discordia, el Haj Othman decidió llevar a la niña con él a su pequeña tienda en el mercado para trabajar con él en limpiar el lugar y ordenar las mercancías. No pasaron sino días hasta que Mabruka se trasladó al mercado, sentándose en un rincón de la tienda del Haj Othman, el perfumista, limpiando el suelo, ordenando las botellas a pesar del cansancio. Pero algo extraño comenzó a suceder desde que Mabruka entró a la casa de Othman. La situación del hombre cambió. Las ganancias de su comercio aumentaron con velocidad notable, y la gente acudía a su tienda desde todos los rincones. Los tratos se cerraban uno tras otro, y en el transcurso de pocos años, el nombre del pasaron los años hasta que Mabruka cumplió 10 años.
Se había convertido en una niña inteligente, de carácter delicado, amante de la lectura, hábil en la costura, ayudaba a su madre Fátima a arreglar la casa y la servía con lealtad y alegría. Aprendió de las manos del jeque Abbas y se impregnó de su moral, convirtiéndose en una niña de mente sana, lengua dulce y alma pura que combinaba belleza, elegancia y sabiduría prematuramente. Todo el que la veía sentía algo especial que la rodeaba, como si fuera una luz caminando sobre la tierra o una señal de bien oculta. Hasta que la gente llegó a decir: quien se acercó a Mabruka, algo de su bendición lo alcanzó. Pero el tiempo no se detiene, y el cuerpo de Fátima, la anciana, comenzó a fallarle. La tos se intensificó, la fiebre de su cuerpo ya no bajaba, y su cuerpo frágil ya no soportaba el frío de la noche ni el cansancio de los años. Mabruka notaba este cambio y sentía miedo en su corazón infantil, pero trataba de ocultar su preocupación y sonreír como acostumbraba cada vez que miraba a su madre Fátima y le decía: «Te sanarás pronto, madre mía, e iremos juntas al mercado como de costumbre». Pero su corazón temblaba porque sabía que había llegado el momento de la prueba real. Mabruka se sentó junto a Fátima, abrazando su mano temblorosa. Entonces la anciana extendió su palma al cabello de la niña, acariciándola con ternura y susurró: «Hija mía, si he amado algo en mi vida, has sido tú. Y porque eres preciosa, escúchame bien. Esa vasija que encontré bajo el árbol y de la cual gastamos y vivimos, y cuyo lugar conoces, no es un tesoro sin pasado, sino que es propiedad antigua de mi abuelo, que escondió todo su tesoro y dejó un testamento secreto en el que decía que estos dineros no saldrían a menos que los herederos lo merecieran. Murió sin revelar su ubicación, y mi padre y mis tíos permanecieron años buscándola sin éxito. Pero Dios, por una razón que no conozco, me eligió a mí, o tal vez te eligió a ti para que fueras heredera de esa vasija». Mabruka miró a su madre con ojos llorosos que solo hablaban con silencio y asombro. Sus lágrimas fluían silenciosamente y no pudo decir nada. Fátima continuó con voz débil: «Te recomiendo, Mabruka, que devuelvas la vasija a su lugar bajo el árbol y que nadie se entere. Hazla tuya y no la toques hasta que cumplas 18 años. En los próximos días, la gente luchará por cuidarte, no por amor a ti, sino por codicia, pensando que tú eres la causa de la riqueza y que tú eres una puerta de las puertas del tesoro. Así que ten cuidado de no ser engañada. No creas lo que dicen, porque el sustento viene de Dios, no de la gente. Lo otorga a quien quiere cuando quiere. Guárdate a ti misma, tu lengua y tu mente, y sé suave, bondadosa y simple como siempre has sido». Luego la atrajo hacia su pecho, la abrazó con toda la fuerza que le quedaba y le susurró al oído: «Si muero, no llores, porque mi corazón permanecerá contigo». No pasó una semana hasta que la enfermedad se intensificó en Fátima, y en una noche lluviosa que se parecía exactamente a aquella en la que fue encontrada Mabruka siendo bebé, cerró sus ojos tranquilamente y se durmió para siempre en su simple cama con una sonrisa silenciosa adornando su rostro, como si hubiera visto a quien tranquilizó su alma antes del viaje. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad, y los vecinos y habitantes acudieron para despedir a la anciana que todos amaban. Pero los ojos no estaban dirigidos hacia ella solamente, sino hacia Mabruka. Las miradas la seguían, no por compasión, sino por curiosidad, codicia y algo de cautela mezclada con asombro. Una de las mujeres dijo en voz alta: «¿Qué pasará con el destino de esa niña desconocida, sin linaje? Yo tengo lugar entre mis hijas como generosidad». Pero otra se apresuró a responder: «Tienes hijos mayores en tu casa, y yo tengo solo hijas. Es mejor que esté conmigo, y yo seré quien se haga cargo de ella». Así comenzaron las mujeres del barrio a competir por el cuidado de la niña, a quien habían rechazado hace 10 años cuando era una bebé que no encontraba quien la cargara. Pero la razón era clara en sus ojos y sus tonos, pues se había dicho que el bien había aparecido con ella y que era la causa de la riqueza de Fátima y el secreto de la riqueza del jeque Abbas. Hasta que algunas de ellas susurraron: «Tal vez no sea una niña ordinaria, tal vez sea hija de un genio o una niña hechizada. Murió sin revelar su ubicación, y mi padre y mis tíos permanecieron años buscándola sin éxito. Pero Dios, por una razón que no conozco, me eligió a mí, o tal vez te eligió a ti para que fueras heredera de esa vasija». Mabruka miró a su madre con ojos llorosos que solo hablaban con silencio y asombro. Sus lágrimas fluían silenciosamente y no pudo decir nada. Fátima continuó con voz débil:
Te recomiendo, Mabruka, que devuelvas la vasija a su lugar bajo el árbol y que nadie se entere. Hazla tuya y no la toques hasta que cumplas 18 años. En los próximos días, la gente luchará por cuidarte, no por amor a ti, sino por codicia, pensando que tú eres la causa de la riqueza y que tú eres una puerta de las puertas del tesoro. Así que ten cuidado de no ser engañada. No creas lo que dicen, porque el sustento viene de Dios, no de la gente. Lo otorga a quien quiere cuando quiere. Guárdate a ti misma, tu lengua y tu mente, y sé suave, bondadosa y simple como siempre has sido. Luego la atrajo hacia su pecho, la abrazó con toda la fuerza que le quedaba y le susurró al oído: si muero, no llores, porque mi corazón permanecerá contigo. No pasó una semana hasta que la enfermedad se intensificó en Fátima, y en una noche lluviosa que se parecía exactamente a aquella en la que fue encontrada Mabruka siendo bebé, cerró sus ojos tranquilamente y se durmió para siempre en su simple cama con una sonrisa silenciosa adornando su rostro, como si hubiera visto a quien tranquilizó su alma antes del viaje. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad, y los vecinos y habitantes acudieron para despedir a la anciana que todos amaban. Pero los ojos no estaban dirigidos hacia ella solamente, sino hacia Mabruka. Las miradas la seguían, no por compasión, sino por curiosidad, codicia y algo de cautela mezclada con asombro. Una de las mujeres dijo en voz alta: ¿qué pasará con el destino de esa niña desconocida, sin linaje? Yo tengo lugar entre mis hijas como generosidad. Pero otra se apresuró a responder: tienes hijos mayores en tu casa, y yo tengo solo hijas. Es mejor que esté conmigo, y yo seré quien se haga cargo de ella. Así comenzaron las mujeres del barrio a competir por el cuidado de la niña, a quien habían rechazado hace 10 años cuando era una bebé que no encontraba quien la cargara. Pero la razón era clara en sus ojos y sus tonos, pues se había dicho que el bien había aparecido con ella y que era la causa de la riqueza de Fátima y el secreto de la riqueza del jeque Abbas. Hasta que algunas de ellas susurraron: tal vez no sea una niña ordinaria, tal vez sea hija de un genio o una niña hechizada. Entre los susurros y las miradas, Mabruka estaba de pie cerca de la tumba de su madre, silenciosa, llorosa y sola, pero no era débil. Las miradas de envidia y codicia comenzaron a filtrarse desde los ojos de todos, apareciendo abiertamente en sus rostros. Las reuniones se convirtieron en un campo de batalla oculta, cada uno viéndose con más derecho a acoger a la niña que había traído el bien con ella a todos los que la cuidaron, sin que nadie prestara atención a los sentimientos de Mabruka o su opinión, como si fuera un botín que se repartían. A pesar de su corta edad, ella se daba cuenta perfectamente de que la gente no competía por ella, sino que competía por el dinero que imaginaban a su alrededor y por el tesoro sobre el cual se habían tejido historias. Lloraba en silencio cada vez que se intensificaban las conversaciones a su alrededor, luego se refugiaba bajo el árbol que había sido testigo de sus comienzos, abrazando la vasija contra su pecho y aferrándose al consejo de Fátima como si fuera la última cuerda que la unía a la vida. Finalmente, el asunto de Mabruka fue remitido al juez de la ciudad para que viera su destino y la herencia de la señora Fátima, que no era más que una casa pequeña y un jardín simple que lo rodeaba. El juez examinó los papeles y escuchó las declaraciones de los presentes, luego dijo: la herencia de la señora Fátima y la tutela de la niña pasan al pariente más cercano en linaje, que es el señor Othman, su primo, hombre respetable conocido por su rectitud y honestidad, a pesar de la estrechez de su situación. El jeque se acercó a este joven herido y lo encontró sangrando del hombro, pero aún de pie a pesar del agotamiento. Lo ayudó a levantarse y rodeó su brazo alrededor de él. Este joven resultó ser el hijo de uno de los comerciantes más ricos, que regresaba a su casa cuando estos ladrones le cortaron el camino. El jeque Abbas se asombró, pero no habló mucho, sino que extendió su mano con firmeza y dijo: ven, hijo mío, devolvámoste a tu palacio. Efectivamente regresó con el joven herido al palacio de su padre comerciante, y allí, después de recibir tratamiento, ordenó recompensar al jeque bondadoso y valiente por su buena acción y su valentía y por salvarlo. Le dio una bolsa llena de monedas de oro, y el jeque regresó a su casa no como había salido de ella. No pasaron sino días hasta que cambió su situación y su pequeña cabaña se transformó en una casa amplia y hermosa con un patio espacioso que dedicó para enseñar a los hijos e hijas de la ciudad. Cuando le preguntaron sobre el secreto de lo que le había llegado de bien y sobre esa gracia que inundó su casa, dijo con modestia: eso es favor de Dios, lo da a quien quiere sin medida.
Pero la gente de la ciudad comenzó a intercambiar noticias, recordando y preguntándose de dónde había comenzado todo este bien. Aquí algunos recordaron ese nombre que se había vuelto repetitivo en cada ocasión, la niña que trajo el bien a la casa de Fátima, la anciana. Algunos dijeron bromeando, y no tardó en volverse común su dicho: Mabruca no es solo la bendición de Fátima, sino también la bendición del jeque Abbas. Así se difundió en la ciudad que Mabruca, esa niña pequeña, llevaba entre sus manos un secreto oculto de bondad que afectaba a todos los que la trataban bien o se acercaban a ella. Pasaron los años hasta que Mabruca cumplió 10 años. Se había convertido en una niña inteligente, de carácter delicado, amante de la lectura, hábil en la costura, ayudaba a su madre Fátima a arreglar la casa y la servía con lealtad y alegría. Aprendió de las manos del jeque Abbas y se impregnó de su moral, convirtiéndose en una niña de mente sana, lengua dulce y alma pura que combinaba belleza, elegancia y sabiduría prematuramente. Todo el que la veía sentía algo especial que la rodeaba, como si fuera una luz caminando sobre la tierra o una señal de bien oculta. Hasta que la gente llegó a decir: quien se acercó a Mabruca, algo de su bendición lo alcanzó. Pero el tiempo no se detiene, y el cuerpo de Fátima, la anciana, comenzó a fallarle. La tos se intensificó, la fiebre de su cuerpo ya no bajaba, y su cuerpo frágil ya no soportaba el frío de la noche ni el cansancio de los años. Mabruca notaba este cambio y sentía miedo en su corazón infantil, pero trataba de ocultar su preocupación y sonreír como acostumbraba cada vez que miraba a su madre Fátima y le decía: «Te sanarás pronto, madre mía, e iremos juntas al mercado como de costumbre». Pero su corazón temblaba porque sabía que había llegado el momento de la prueba real. Mabruca se sentó junto a Fátima, abrazando su mano temblorosa. Entonces la anciana extendió su palma al cabello de la niña, acariciándola con ternura y susurró: «Hija mía, si he amado algo en mi vida, has sido tú. Y porque eres preciosa, escúchame bien. Esa vasija que encontré bajo el árbol y de la cual gastamos y vivimos, y cuyo lugar conoces, no es un tesoro sin pasado, sino que es propiedad antigua de mi abuelo, que escondió todo su tesoro y dejó un testamento secreto en el que decía que estos dineros no saldrían a menos que los herederos lo merecieran». Se acercó para regarlo, removiendo la tierra y quitando las hierbas secas de alrededor. Mientras cavaba la tierra con sus manos, su mano tropezó con algo sólido. Se detuvo y excavó el lugar con sumo cuidado hasta que apareció ante ella una vasija de barro cubierta con arcilla antigua, que parecía haber estado durmiendo bajo la tierra durante décadas. Dudó por un momento, luego abrió la vasija y descubrió que contenía monedas de oro que brillaban con un resplandor deslumbrante bajo la luz del sol. Abrió la boca por el asombro y cayó al suelo, mirando fijamente la vasija, luego levantó la vista hacia el cielo y dijo con asombro y gratitud: «Oh, Dios, oh grandioso. ¿Es esto un sueño?». Fátima se puso a pensar un poco, luego sonrió como si hubiera comprendido algo o recordado un asunto que se le había escapado. Llevó la vasija al interior de la casa, la abrió y contempló su contenido, habiendo creído en su corazón bondadoso que Dios Todopoderoso le había enviado este gran tesoro como recompensa por su paciencia, su ternura y su fe. Miró a la bebé Mabruca y sonrió con ojos llorosos, luego murmuró: «Pequeñita mía, no eres solo bendita en el nombre, sino también en el significado». Decidió inmediatamente gastar de ese tesoro en el cuidado de la niña que había acogido, y mejorar las condiciones de su humilde hogar, pero con una generosidad razonable que no llamara la atención ni despertara la codicia. Al día siguiente salió al mercado llevando algunas de las monedas de oro para comprar lo que Mabruca necesitaba: leche, ropa nueva, una cuna cómoda y vestidos limpios. Miraba cada pieza que compraba como si fuera un regalo para la niña que había devuelto el latido a su corazón y su hogar. Después de algunos días, mientras Fátima compraba algunas cosas, uno de sus vecinos se le acercó extrañado y le preguntó: «¿De dónde sacas el dinero, Fátima? Ha pasado mucho tiempo y no te hemos visto vender pan en el mercado, y has dejado de trabajar. ¿Encontraste un tesoro?». Fátima respondió con una sonrisa satisfecha y una mirada agradecida: «Me llegó una bendición, y con ella vino el sustento. Ella es una niña bendita, bendita es su bendición. El bien ha llegado a mi hogar con sus pequeños pasos. ¿Acaso no sustenta Dios a quien quiere sin medida?». Y efectivamente se había hecho cargo de su sustento y el de ella.
Desde esa situación y la aparición de las señales de la gracia en la ropa de Fátima y el mejoramiento de su simple casa, la gente comenzó a ver a la niña Mabruka con una mirada diferente. Ya no era esa niña extraña que fue encontrada frente a la mezquita, sino que llegó a ser conocida entre la gente de la ciudad como la niña que trajo el bien a la casa de Fátima, la anciana. Pasaron los años y Mabruka creció entre los brazos de Fátima, quien no escatimó en amor ni ternura con ella. Velaba a su lado cuando se enfermaba y dormía abrazándola cada noche, la alimentaba con su mano y le contaba historias. No la consideraba una huésped ni una protegida, sino que realmente la veía como su hija en alma y corazón. Cuando Mabruka cumplió 5 años, Fátima decidió que era hora de comenzar a educarla. Pero temía por ella alejarse de la casa o mezclarse en lugares abarrotados, así que eligió para ella al maestro más cercano a su hogar, el jeque Abbas. Este jeque era un hombre pobre que vivía en una cabaña modesta, pero era rico en conocimiento, memorizado del libro de Dios, querido entre la gente por su ascetismo y su honestidad. De hecho, Mabruka comenzó a frecuentar la cabaña del jeque por las mañanas, luego regresaba a los brazos de Fátima con la puesta del sol. En una de las tardes, mientras el jeque Abbas regresaba a su pequeña cabaña, escuchó el sonido del entrechoque de espadas en un lugar cercano en medio de la oscuridad. Se detuvo y se preparó, luego se acercó con cautela mezclada con valentía para encontrar ante él una escena extraña e inesperada. Un joven luchaba con firmeza, enfrentando a 3 hombres enmascarados vestidos completamente de negro, que lo rodeaban por todos lados. El joven se movía con flexibilidad y habilidad evidente, defendiéndose con una espada que brillaba, pero sus oponentes eran más numerosos y más feroces, y parecía que estaban entrenados. El jeque Abbas se congeló en su lugar por un momento, luego susurró para sí mismo que era una operación de robo, más bien un intento de asesinato. El jeque Abbas tomó una piedra del suelo y la arrojó contra uno de los enmascarados, y tan pronto como lanzó la primera piedra, tomó una segunda, una tercera y una cuarta, defendiendo al joven extraño mientras les gritaba: ¿No temen a su señor? Aléjense, malvados. Comenzó a gritar, a exclamar y a glorificar hasta que los criminales imaginaron que la gente había comenzado a reunirse y que el socorro estaba a punto de llegar. El terror se apoderó de sus corazones y huyeron corriendo en la oscuridad, volteando detrás de ellos con pánico. El muecín asintió con la cabeza, y Fátima se acercó para levantar la manta que cubría a la bebé. La contempló durante unos momentos que parecieron eternos, y luego sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. «Es una niña», anunció suavemente. «No es un varón». Esta revelación añadió una capa más de complejidad a la situación, pero Fátima, con su corazón compasivo y su mirada maternal, susurró mientras acariciaba la frente de la bebé: «Oh, pequeñita mía, qué frágil estás en esta noche tan cruel». Se dirigió al muecín, que la observaba con una expresión de súplica silenciosa: «En verdad, Fátima, no sabemos de dónde vino esta niña. La encontré frente a la mezquita, y como has visto, nadie en la ciudad quiere hacerse cargo de esta pequeña criatura. Los habitantes temen la pobreza, como si esta niña fuera a quitarles el sustento que ya tienen. Yo soy un hombre sencillo, y mi esposa nunca aceptaría que trajera a una extraña a nuestro hogar, entre nuestros propios hijos. ¿Estarías dispuesta a cuidarla?». Fátima sonrió con una tranquilidad que emanaba de su alma, extendió sus brazos y dijo con confianza absoluta: «Si nadie más quiere abrazarla, yo lo haré. Lo que me queda de vida no es mucho más de lo que ya he vivido, así que déjame ganarse una recompensa divina a través de ella». Tomó a la bebé entre sus brazos con una delicadeza infinita, y en el momento en que la acunó contra su pecho, el llanto de la pequeña se detuvo milagrosamente. La niña la miró con ojos inocentes llenos de gratitud silenciosa, como si hubiera encontrado finalmente a su madre perdida. Fátima se rió dulcemente por la escena y acarició el pecho de la pequeña con ternura, diciendo: «Te llamaré Mabruka, para que tu nombre sea una señal de bendición para mí». La casa de Fátima era un refugio humilde pero acogedor, compuesto por 2 habitaciones pequeñas y un patio de tierra donde crecía un árbol frondoso y antiguo de raíces profundas. Las aves habían hecho de este árbol su hogar, posándose en sus ramas cada mañana para cantar melodías alegres, y regresando cada tarde para entonar canciones de despedida al día que terminaba. Fátima entró a su casa cargando a la pequeña contra su corazón, la colocó sobre una almohada pequeña de paja, y se sentó a contemplar las facciones rosadas de su rostro que irradiaban vida.
Susurró una oración desde lo más profundo de su corazón: «Oh, Señor mío, haz que ella sea una bendición y un bien en mi hogar, y concédeme a través de ella bendiciones de tu generosidad infinita». Se apresuró a preparar un poco de leche y alimentó a la pequeña mientras agradecía a Dios por haberle enviado una compañera después de tantos años de vivir en un silencio pesado, desde que su esposo había muerto sin que hubieran sido bendecidos con hijos propios. Fátima se ganaba la vida horneando pan en su casa y vendiéndolo en el mercado cada mañana, contentándose con lo poco que tenía de comida y agua. Era conocida en el barrio por su ascetismo, su satisfacción con lo que tenía y la bondad de su corazón. Ese día no salió de su casa, permaneciendo cuidando a Mabruka, alimentándola y cantándole con voz suave, como si la vida hubiera regresado a palpitar entre las paredes de su hogar. Al llegar la tarde, la noticia de la bebé encontrada frente a la mezquita y su traslado a la casa de Fátima, la vendedora de pan, se había extendido por todos los rincones de la ciudad. Antes de la puesta del sol, las mujeres del barrio comenzaron a llegar a la casa de Fátima para confirmar la noticia, y cada una traía consigo un consejo valioso sobre cómo cuidar a los bebés. Fátima las recibió con el pecho abierto y una sonrisa bondadosa, escuchando a cada una de ellas sin discusión. Pero en su interior, sabía con certeza que la mayoría de ellas no habían venido sino para asegurarse de que la niña hubiera quedado bajo el cuidado de una mujer pobre y asceta, liberándolas así de la carga del cuidado o la caridad. Pasaron varios días en paz, y una mañana, mientras Fátima limpiaba el patio de su casa, notó que las raíces del árbol antiguo se habían elevado ligeramente sobre la tierra, parecían agrietadas como si tuvieran sed de agua. Había una vez, en los tiempos antiguos cuando las historias se transmitían de boca en boca como tesoros preciados, una noche invernal tan fría que hasta las estrellas parecían temblar en el cielo. Las nubes densas y grises cubrían completamente la bóveda celeste de una ciudad lejana, mientras la lluvia caía con una intensidad que parecía desbordar toda la tristeza acumulada en los corazones de sus habitantes. Las calles estaban completamente desiertas, solo interrumpidas por la luz tenue que se filtraba desde las ventanas de las casas, creando sombras danzantes que jugaban con la oscuridad de la noche. El viento soplaba con fuerza, golpeando puertas y ventanas de madera, como si fuera el heraldo de algún evento extraordinario que estaba por suceder. En la puerta principal de la mezquita más antigua de la ciudad, alguien había colocado cuidadosamente una canasta de mimbre, cubierta con un pedazo de tela gastada pero limpia. El muecín, ese hombre piadoso encargado de llamar a la oración, se acercaba con su farol en la mano, escudriñando la oscuridad con sus ojos experimentados. Algo había captado su atención, un gemido débil pero persistente, como el llanto de un alma pequeña y vulnerable que pedía auxilio en medio de la tormenta. Cuando levantó la tela que cubría la canasta, sus ojos se encontraron con los de una bebé recién nacida, envuelta en trapos viejos pero envueltos con amor. La pequeña no poseía nada en este mundo material, excepto dos ojos enormes que brillaban en la oscuridad como estrellas perdidas, mirando al mundo con una mezcla de inocencia y expectativa. El muecín murmuró con asombro mezclado de compasión: «¿Quién te dejó aquí, pequeña criatura?». Tomó a la bebé con cuidado infinito, la acunó contra su pecho para darle calor, y la llevó al interior de la mezquita. En cuestión de minutos, varios fieles que habían acudido a la oración nocturna se reunieron alrededor, susurrando entre ellos sobre el hallazgo de esta criatura abandonada. La noticia se extendió como el fuego por toda la ciudad: una bebé había sido encontrada en la puerta de la mezquita durante la tormenta más intensa del año. En menos de una hora, una multitud considerable se había congregado frente al lugar sagrado, observando con curiosidad y asombro a la pequeña envuelta en mantas. Un hombre se adelantó, examinando las ropas gastadas de la criatura, y especuló con voz áspera: tal vez su madre murió durante el parto y no había nadie más para cuidarla. Otro respondió con dureza: o quizás es el fruto de algún pecado, y alguien la arrojó aquí esperando que el hambre y el frío se encargaran de borrar la evidencia de la vergüenza. Estas palabras crueles crearon un ambiente tenso y desagradable. La gente comenzó a retroceder, alejándose de la bebé como si fuera una maldición o una carga demasiado pesada para sus hombros. Nadie extendió su mano para tocarla, nadie se ofreció para acogerla en su hogar. Se intercambiaron miradas llenas de excusas silenciosas, y uno por uno comenzaron a marcharse, escondiendo sus temores detrás de pretextos de pobreza y necesidad. El muecín quedó solo en el centro de la mezquita, contemplando a la pequeña que dormía pacíficamente en su canasta, creando un contraste doloroso con la frialdad del mundo que la rodeaba.
Fue entonces cuando apareció una figura que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Era Fátima, una anciana viuda que vivía en una pequeña casa junto a la mezquita. Vestía una túnica vieja pero digna, y en su rostro se podían leer las líneas de una bondad profundamente arraigada. Se acercó con pasos lentos pero decididos, con los ojos fijos en la canasta. «He escuchado lo que ha pasado, y también he oído el llanto de la pequeña», dijo al muecín con una voz impregnada de ternura maternal. «¿Me permites verla?».